Hola amigos, me da gusto saludarlos una vez más desde acá Cuernavaca, el cuarto Oración Ven Pronto. Y bueno, quiero animarles como hemos estado haciéndolo. Ha estado hablando mis amigos, ¿no? Isaac, Maya, Jorge, Said. Hemos estado tratando de animarles por medio de videos para que se inscriban al internado Levantando Incienso de este año 2020. Y bueno, como ustedes saben, es cupo limitado. Al parecer, de hecho, ya hay pocos lugares, así que apúrense para la inscripción y que podamos estar juntos adorando al Señor, exaltando su santo nombre, intercediendo por la iglesia y por la voluntad del Padre, como es en el cielo, se haga en la tierra. Y es interesante porque quiero tomar estos minutos para este anuncio que me toca a mí darles y quiero animarnos a todos. El Señor ha estado hablando mucho al respecto de cómo Él decide, Él designó, Él escribió, Él dio el legado, Él dejó ya lista su voluntad escrita y cumplida en Jesucristo, nuestro amado Salvador y Redentor. Y sabemos que lo que el Señor tiene planeado, el Padre, Abba Padre, nuestro amado Padre Celestial, nadie puede moverlo ni cambiarlo, ¿no? De hecho, Jesucristo vino a hacer y cumplir toda la justicia del Padre. Por eso es que se bautizó, por eso es que vivió como vivió y obedeció al nivel que obedeció en perfección, ¿no? En plenitud. Entonces es el testimonio de que nadie podemos cambiar la voluntad del Padre, lo que está escrito. Y me llama la atención que parte de lo que está escrito en la palabra, hay muchas cosas escritas, ¿no? Dentro de su voluntad o de sus voluntades, en el sentido de cada área que involucra su corazón y que nos revela lo que Él quiere. Está la iglesia. En la Biblia está escrito cómo la iglesia, podemos pensar incluso en el pueblo de Israel, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el tiempo pasado, que era como la iglesia de ese tiempo, al final de cuentas, era la asamblea solemne, era la casa, el cuerpo, ¿no? Que el Señor quería que viviera como está escrito en su palabra, y ahora podemos verlo en la gracia y en la plenitud que Cristo nos abrió pues podemos vivir todo esto, ¿no? Y vivir en el cumplimiento pleno de todo esto. Pero la Biblia es muy clara y nos enseña cómo Dios quiere a su pueblo, quiere a su novia, quiere a su iglesia, quiere que sea su casa, su tabernáculo, su templo. Y creo que lo que Dios ha estado mostrando este año, sobre todo, ha sido muy, muy claro, es que nadie podemos inventarnos la iglesia. Y creo que es tiempo de que pongamos atención a eso, porque el Señor está removiendo todas las cosas. Yo tengo muy claro este ejemplo. Cuando alguien quiere reconstruir una propiedad, construir en ceros o empezando de la nada, ¿no? Es fácil, ¿no? Quizás lo tardado es los cimientos, obviamente hay que escarbar la profundidad, sacar los niveles y todo lo que tiene que ver con la ingeniería civil y con todo lo que tiene que ver con la arquitectura y todos la construcción, ¿no? Entonces digamos que eso es fácil y sabemos que hay una generación de jóvenes y de niños que están haciendo y que ya están viviendo, entrando en una etapa en la que el Señor se quiere revelar a ellos. Digamos que ahí es tierra fértil mientras están en una edad temprana, pero ¿qué pasa cuando ya hay una construcción, ¿no? Ahí hay muchas cosas involucradas. Cuando alguien quiere reconstruir o remodelar algo que ya está hecho, bueno, hay varias cosas que contemplar. Número uno, que hay que demoler o derribar o destruir, tirar lo que está mal hecho o lo que ya no sirve o lo obsoleto. Número dos, esto involucra un esfuerzo mayor y también involucra, número tres, un gasto mayor. Y quizás un cuarto, involucra un desgaste emocional, porque obviamente si era tu casa de cuando tu papá la construyó, pero ya no cabes o quieres mejorarla, yo no sé. Pues haya incluso algo sentimental, ¿no? El recuerdo, ¿no? Esta era mi habitación, esta era la oficina, aquí tenemos el jardín, ya no sé, aquí jugaba con mi perrito de niño, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo nada más, es una analogía, pero esto lo comparo con lo que el Señor está haciendo. ¿Cuántos años llevamos como humanos desde que se escribió el libro de los Hechos? Y los Hechos fue el inicio. Yo siempre digo, y no es porque yo lo diga, sino lo veo así en la Biblia, Efesios es muy claro y Apocalipsis específicamente, el libro de los Hechos es el inicio, pero el final va a ser la cúspide de todo. Entonces, de hecho, no, la iglesia no va a ser como en el libro de los Hechos, la iglesia va a ser como está escrita en Efesios, específicamente en ese libro, en esa carta, y en Apocalipsis, o sea, el clímax de la madurez y de la plenitud de Cristo en su cuerpo. Entonces, tenemos que pensar que para allá va la historia, hermanos. Estamos por ver el acontecimiento más grande de la historia de este siglo, de esta era, que es la venida de Jesucristo.
dándole fin a un tiempo durísimo de corrupción y de maldad, sin precedentes, como Jesucristo lo enseña en Mateo 24. Entonces tenemos que pensar que cuántos años desde que el libro de los Hechos se escribe y nos da el testimonio de cómo vivía la iglesia, y podemos encontrar la primera epístola escrita por Santiago, el hermano del Señor Jesús, en donde ya vemos que el tratado que da es triste. Empieza a hablar de cosas carnales, de la sabiduría diabólica, ¿no? Que viene pues obviamente infernal, que viene a destruir las cosas cuando es una sabiduría nuestra, cuando pedimos y pedimos mal, o no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal porque pedimos para nuestros placeres y deleites, o la distinción de gente. Si viene alguien rico a la congregación, siéntate al frente, oh hermano, ¿no? Porque pues tú tienes dinero, y al que no tiene, estate ahí de pie atrás, ¿no? Y la lengua, y podemos pensar que bueno, es una carta más de Santiago, y como está al final de la Biblia, pues son de las últimas, ¿no, hermano? Son de las primeras cartas, o de hecho es la primera carta o epístola que se enseña, y ya había problemas muy graves en Jerusalén, en la iglesia, en los creyentes, en los santos de Jerusalén. Entonces imagínate, o imaginemos, hermano, pensemos que el libro de Hebreos, que es de la última epístola que se escribe como tal, en el sentido de las cartas, aunque se le atribuye a Lucas o a Pablo, ¿no? Algunos incluso hasta Marcos, hay unas opciones, ¿no? Pero el punto aquí es que es de las últimas. Obviamente la última es Apocalipsis, pero en el sentido de un orden que Dios dio como epístolas, y el autor de los Hebreos está animando a los santos, a los hebreos, a los que han pasado por agua y han pasado de muerte a vida, ¿no? Por haber creído en Jesucristo, ¿no? Es lo que significa hebreo, el que pasa por agua, o de un lado al otro por agua, ¿no? El bautizo, el nacimiento de nuevo. Y le está escribiendo es una carta bárbara, es gloriosa, es impresionante, pero hay que pensar que es triste la condición, el desánimo. Ya no se reunían, dejaban de congregarse, era una costumbre ya, estaban igualando, o ya no tenían claro si era más Moisés o la ley o Jesús y el nuevo pacto sacerdotal. Todo lo que trata, ¿no? Hebreos, que es impresionante. Entonces fíjense, del tiempo de los hebreos, y ya sin contar o tomar en cuenta, que obviamente las tomamos en cuenta, pero sin mencionar las 7 epístolas de Jesucristo al final, ¿no? Que es Apocalipsis 2 y 3, donde ya deja muy claro qué es lo que tenemos que corregir. Mi punto al que quiero llegar es que desde ese tiempo hasta ahora, ¿cuánto no hemos realmente nosotros hecho y deshecho con la estructura y con los planos que Dios quiere, como Él quiere que sea su casa, su obra? Y podemos ver que el Señor está agitando las cosas, hermanos. Esto de esta pandemia y tantas cosas que están pasando, que no es nuevo, siempre ha existido eso, pero la situación es que ahora es global, ahora es conocido al instante por los medios de comunicación, por internet, por todo esto, y atacó al mundo parejo. Entonces la situación ya viene así, o sea, los problemas a tratar, esta crisis de la cual tenemos que entender que es necesario que acontezca, ¿no? Estas pestes, hambres, guerras raciales, económicas, todo lo que dice Mateo 24, versículo 4 al 9, específicamente, y el Señor dice que es necesario que esto acontezca. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? El Señor está sacudiendo, hermanos. El Señor está demoliendo. Imaginemos que ya está entre la iglesia. Jesucristo restauró todo eso. Hechos 15, pero el Señor está sacando su bola esta como de construcción, ¿no? Su mano de chango, ¿no? Su maquinaria pesada, y está tumbando. ¿Cómo? Está moviendo, removiendo lo que puede ser removido, inmovible. ¿Por qué? Porque el juicio empieza por su casa. El Señor quiere que seamos salvos. El Señor quiere que seamos gente que nos arrepentimos. Hablo de la iglesia, hermanos. Hablo de los santos, de los salvos ya. Él quiere que alcancemos la salvación del alma, que seamos vencedores, etcétera, etcétera. Y Él quiere purificar nuestra fe para poder reinar con Jesucristo. Entonces yo te animo, hermano, a que tomes en cuenta, y con mucho más gozo, después de esta pandemia y tantas restricciones que se han dado y que todavía existen, y que quizás haya más adelante cosas más difíciles. Hay que aprovechar aún el tiempo. Vénganse al internado para poder tener un tiempo de adoración con el Señor, de comunión con los santos, de ponernos en el sentido de la congregación a cuentas, estar juntos, estar adorando al Señor, aprovechar aún el tiempo porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, Efesios 5. Entonces vente al internado porque vamos a estar hablando del deleite de estar en su palabra, del deleite de meditar en ella, del deleite que hay en la congregación de los santos, en la casa, en el garage, en el jardín, en el parque, en un
auditorio, en una bodega, donde Dios nos siga dando la oportunidad de reunirnos, ¿no? En los ágapes que tengamos entre semana, me refiero a la comunión entre hermanos, ¿no? Ir a comer con otro hermano y poder orar ahí, tener un tiempo de alabanza. Todo eso, hermanos, es glorioso. Es súper importante y el Señor está enseñando cómo Él quiere que sea su iglesia. El Señor está mostrando cómo Él quiere que su iglesia se edifique en Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Y todo lo que no le sirve en estos 1500, 1700 años de historia y de oscurantismo que ha sufrido el hombre, y dentro de esto generaciones la iglesia, al final de cuentas el Señor está llegando a un momento en donde está aclarando toda la situación, mostrando que Él ya está a la puerta por segunda vez para volver. Y Él está purificando las cosas. Hermano, tenemos que rendirnos a su voluntad escrita, amar su palabra, deleitarnos en ella, amar la congregación de los santos, no tener temor a lo que el enemigo y el mundo puedan hacer y decir, porque la verdad ya está escrita y está en nuestros corazones, y es Jesucristo el verbo de vida. Así que te animo a que vengas, a que contemples esos días para adorar al Señor, para pasar tiempos juntos. Y yo espero verte por acá, así que toma nota de la información para que te inscribas y todo lo demás, y espero verte por aquí. Dios te bendiga.